A continuación se invita al postulante Gino Paolo del Solivias, postulante a la plaza de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Sírvase tomar asiento, por favor. Postulante del Solivias, Gino Paolo. Sí, Muy señora buenos días. presidenta, señores miembros, buenos días. Buenos días. A ver, respecto a la competencia especializada y el control judicial, en un proceso penal en el que el Ministerio Público atribuye la existencia de una organización criminal y solicita que el caso sea conocido por un órgano jurisdiccional especializado, a su consideración, ¿cuál debe ser el estándar de análisis del juez para determinar su competencia? ¿Debe limitarse a un control estrictamente formal de la imputación o podría realizar una verificación material mínima de los presupuestos del crimen organizado? Este es algo para que, una opinión que quiero que me brinde, quiero saber cómo piensa. Sí, muchas gracias. En lo personal yo considero que el control judicial es lo más importante en un Estado de Derecho, un Estado constitucional. La proscripción de la arbitrariedad, ya lo había mencionado el Tribunal Constitucional en la sentencia Cantuaria Salaverry. Los requerimientos del Ministerio Público ciertamente merecen un control por parte del órgano jurisdiccional, en todo momento. La Corte Superior de Justicia Especializada ya no es una corte subsidiaria, sino más bien es una corte, como su nombre lo indica, es especializada. Por lo tanto, los jueces están en la obligación de verificar los requerimientos y asumir competencia a raíz de un análisis no de fondo, sino más bien de los presupuestos básicos de la criminalidad organizada, los elementos personales, los elementos temporales, la finalidad, el elemento teológico de una organización criminal. Yo creo que esto ocurre mucho porque en nuestro país la criminalidad organizada ciertamente habilita, por ejemplo, las prisiones preventivas con un plazo de 72 meses o investigaciones largas. ¿Y qué piensa, perdón, del impacto de las prisiones preventivas en el aspecto penitenciario? La regla se entiende que es la libertad. Las prisiones preventivas juegan un papel muy importante para el aseguramiento y la eficacia de un proceso penal. El control de las diligencias, de los plazos, de los presupuestos, están establecidos en la ley y el Tribunal Constitucional ha sido muy enfático en diversas sentencias, sobre todo casos que han sido competencias de la Corte especializada. Y yo creo que el problema de nuestro país no es el uso de la prisión preventiva, sino más bien el abuso de la prisión preventiva. Se ha visto varios casos mediáticos donde a nivel de medios de comunicación se decía, oye, ha pasado 5 años de que se atrapó, por ejemplo, a una organización en Trujillo con cierta cantidad o toneladas de clorhidrato de cocaína, pero hasta ahora no se juzgaba, no se sentenciaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí? Deficiencias en el sistema. Se demuestra deficiencias en el sistema de persecución penal, ¿no? Muchas veces se olvidan. La sociedad espera una respuesta eficiente, ¿no?, del sistema de justicia. En causas de alta complejidad, con pluralidad de agentes, abundante prueba documental y prolongada actividad delictiva, ¿qué deberes específicos debe, a su consideración, asumir el juez en la conducción del proceso para garantizar precisamente la eficiencia sin afectar los derechos fundamentales de los implicados, ¿no? Y sobre todo poder ver, como usted hace un momento dijo, ¿no?, poder ver resultados? Claro. Bien, en sí la naturaleza, la complejidad de la criminalidad organizada ya implícitamente tiene todos estos componentes, ¿no? Pluralidad de imputados, delitos conexos,
de repente una recargada labor de búsqueda de pruebas. Y en ese escenario, pues, están de repente en juego dos principios: la eficacia y también la garantía de los derechos fundamentales de la persona. Se espera que un Estado constitucional, a partir de las decisiones de los jueces, haya un equilibrio en estos dos principios, entre la eficacia y la garantía de los derechos fundamentales. Porque ¿qué le queda al ciudadano? El ciudadano, pues, sin sus derechos fundamentales deja de ser ciudadano, y solamente estaríamos ante el poder del Leviatán, sin, pues, que un Estado genere la legitimidad de la administración de justicia, ¿no? El sistema garantista que tenemos, ¿cómo lo interpreta usted? Hay que partir, en principio, que somos un Estado constitucional. Nuestros derechos están reconocidos en la Constitución, además formamos parte de tratados internacionales de derechos humanos. El sistema de protección de derechos humanos genera un papel muy importante, que implica el respeto de los funcionarios, de los jueces, fiscales, o demás, incluso involucrados en la persecución del delito. Está la policía, e incluso en la ejecución de las penas, el Ministerio de Justicia, a través de la administración de los penales y la administración de las penas. De otro lado, aprecio que usted registró 2 quejas que fueron de conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, donde ha sido absuelto y son firmes. Sin embargo, me llama la atención una de ellas, donde es presunta inobservancia de sus deberes, donde, bueno, la imputación fue por haber realizado apreciaciones o calificaciones sobre el hijo de una testigo, ¿no? Quien es la que habría, según leo, habría sido quien interpuso la quejosa, ¿no? Como síndrome, autismo, Asperger congénito, en una audiencia de juicio oral, ¿no? Ha sido absuelto, está consentido, está archivado, pero ¿podría narrar algo así pequeño sin violar la intimidad de nadie? Sí, por supuesto. En realidad, el testigo era el menor, en ese caso. Era un caso de secuestro de un menor. La imputada era uno de los progenitores, en realidad. Sin embargo, es deber de los jueces, que así está previsto en el Código Procesal Penal, verificar que los testigos, pues, tengan capacidad para ser testigos. Y en este caso yo había advertido que el menor, del mismo relato que ya nos había narrado la Fiscalía, que el menor tenía ciertas reacciones que más se asociaban a un síndrome de autismo o algún trastorno congénito. Incluso en la audiencia le pregunté, ¿alguna vez le han evaluado al menor? Porque señalaba, pues, que este menor escuchaba o veía el color verde y asociaban una reacción El irracional, menor del testigo, ¿no? Estaba acompañado por su madre, que fue la quejosa. Entonces, justamente al preguntarle, le dije, bueno, yo aprecio que tiene, al parecer tiene síndrome de autismo, ¿no? Y cómo podría tomarse un testimonio siendo menor, incluso de repente con esta condición. Entonces yo le pedí que la Fiscalía evaluara eso, y en esa misma audiencia, y la fiscal se desistió de ese testimonio, pero la otra parte, que era la madre, bien, decía que quería que se escuche el testimonio de su hijo, ¿no? Bien. Pero yo sí por mi parte he concluido. Doctor Chandubí. Sí, señora presidenta, por su intermedio, señor magistrado Delso Livias Gino Paolo, quiero saber su opinión sobre esta reflexión. ¿Qué opinión le merece la implementación de política de identidad de género desde el sistema judicial? Yo creo que el enfoque de género es muy importante en las decisiones judiciales.
no hay que confundir con igualdad, ¿no? De igualdad de situaciones. El enfoque de género no autoriza a los jueces eliminar ilícitos o preferir una condición probatoria con ventaja. Simplemente permite que el juez conozca el contexto, que evalúe a través de todo el contexto que se pueda presentar en un determinado caso. Y el enfoque de género se puede aplicar en diversos delitos, por ejemplo, en los delitos que son de competencia de la Corte Especializada, delitos de trata de personas, delitos de secuestro, tráfico de inmigrantes. Son personas que hay que saber que hay personas en condición de vulnerabilidad. Más aún que nosotros formamos parte de las 100 reglas de Brasilia, donde determina no solamente la mujer como persona vulnerable, sino gestantes, ancianos, migrantes, niños. En todo caso, son diversas personas que pueden estar en condiciones de vulnerabilidad que el juez tiene que tener en cuenta, sobre todo en aspectos probatorios también, ¿no? Yo creo que el enfoque de género es muy importante para que el juez esté obligado a fundamentar sus decisiones en base no solamente a la ley expresa, sino también incluso a principios, ¿no? Ok, eso es todo, muchas gracias. Bien. Doctor Ríos Patio. Buenos días, señor Delso Olivias. Buenos días, señor. Veo que usted registra varias denuncias, quejas, de data reciente inclusive. No me voy a tomar el tiempo de especificárselas, le voy a dar a usted la oportunidad de que nos esclarezca dos de ellas, las más recientes, a elección suya. A ver. En las más recientes son aperturas de investigación disciplinarias a cargo de la Oficina Desconcentrada de Control del Poder Judicial. Ciertamente son cuestiones de tardanza, no son actos relacionados directamente al ejercicio y la observancia de funciones, pero hay que tener en cuenta pues que trabajo yo en el Distrito Judicial del Callao. No es una realidad personal, sino que he involucrado ya a varios magistrados en nuestro medio por la clausura de vías, por la construcción del metro, ¿no? Entonces eso implicaba pues un atraso de unos 5 o 10 minutos al trabajo, ¿no? Pero en realidad son muchas veces voluntarias y producidas por estas construcciones. En términos funcionales, usted también registra otra con relación a un altercado sostenido en plena audiencia con un litigante, con un justiciable. ¿Qué nos puede decir al respecto? Respecto a un altercado con un litigante, quizás no tengo ningún proceso que me hayan notificado, pero siempre en el ámbito judicial, sobre todo en materia penal, pues vamos a encontrar abogados, y eso es legítimo, ¿no? Abogados que se apasionen por sus causas, pero también a veces existen excesos, ¿no? Pero quien dirige el juez, el director del proceso es justamente el juez. En nuestra realidad, en nuestro medio, existe bastante déficit en saber o comprender qué cosa es litigio y qué es lo que uno puede hacer o dejar de hacer en audiencia, ¿no? Y el juez pues tiene que ejercer sus facultades disciplinarias, llamándole la atención, incluso hasta la sanción a los abogados. Los pedidos maliciosos, temerarios, pues son sancionados conforme a la ley orgánica del Poder Judicial. Y por lo tanto, cuando a veces se les recorta los alegatos o se le impone alguna medida disciplinaria a los litigantes, pues se produce esta suerte de altercado, ¿no? Pero uno como juez pues tiene que saber manejar y poner los límites siempre en las audiencias, ¿no? A ver, en 2024 se le impuso una amonestación por un hecho que se calificó contradictoriamente como falta grave.
que es haber abandonado parcialmente el desempeño de su cargo sin solicitar permiso. Y esta resolución fue consentida, ¿no? ¿Por qué no la impugnó? En principio es una responsabilidad mía, ¿no? Asumí que es bueno, fue un caso en el cual tuve que salir de una emergencia, pensé demorarme máximo unos 10 o 15 minutos, pero la emergencia se prolongó y demoró 70 minutos en realidad, ¿no? Pero como no había pedido permiso para salir, pues tuve que asumir esa responsabilidad y reconociendo, pues, dejé consentir esa resolución, pero en el caso en concreto, pues no hubo afectación al sistema, a las funciones, no dejé de acudir a ninguna audiencia, no se frustraron ninguna diligencia programada para ese día. Veo también varias denuncias sobre alimentos, ¿no? Impugnación de paternidad, violencia, que están en trámite, ¿alguna de ellas? Hay un caso de violencia que está en trámite y yo solicitaría que la audiencia o la entrevista sea reservada, por favor. Sí, Sí, sí. Claro. no está, que Sí. desalojen la sala. Unos minutos, por favor, vamos a llamar al área técnica tratándose de un tema que tiene que ver con el derecho a la intimidad familiar, personal. Vamos.